Comencemos esta nueva entrega de la otra cara de la pandemia, mostrándote unas imágenes realmente escalofriantes, recogidas en diferentes áreas del planeta, donde te podrás convencer que este nuevo virus SARS-CoV-2 se diferencia notablemente como pandemia, en su letalidad, sobre sus predecesores. Primero, la fiebre aviar, influenza tipo A, producida por el virus H5N1 reemergió por primera vez en Hong Kong, China, en el año de 1977 y cuyo reservorio natural, se descubrió eran las aves. La primera muerte en humanos por este virus fue reportada en el año 2003. La primera aparición de este virus se remonta al año 1878 en Italia, en la región de Lombardía, coincidencialmente uno de los sitios más golpeados por el nuevo virus. Fue declarada como pandemia en los años 2004 al 2006, reportándose para esas fechas unos 200 casos, con menos de 100 muertos, la mayoría de ellos en Asia. 13 países de Asia y Europa se vieron afectados, y más de 120 millones de aves murieron, siendo sacrificadas o puestas en cuarentena. Se descubrió que el 40% de las aves eran reservorio del virus. El virus fue expandiéndose y en el 2005 se reportó el primer caso en la Unión Europea, en Gran Bretaña, y luego en Croacia. En 2006 la gripe aviaria se extendió por Italia, Grecia, Austria, Alemania, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Rusia, Francia y España, además de Nigeria, Tailandia y China. También apareció en el continente americano, afectando a los países Colombia, México, República Dominicana, las Bahamas y Estados Unidos, pero los casos fueron muy aislados. Ese mismo año 2006 fue comprobada la transmisión humano a humano, derrumbándose la teoría que la enfermedad era transmitida solo por el contacto con las aves. Para el año 2008, ya esta pandemia según la OMS estaba controlada, pero te diremos algo que te pondrá los pelos de punta, y encaja perfectamente con nuestro capítulo anterior, el que te invitamos a ver, para que entiendas bien la perla que te vamos a lanzar. ¿Sabes por qué el virus de la fiebre aviar, o influenza tipo A, H5N1, tiene esos números? 5 y 1. ¿Sabes lo que significan? El nombre H5N1 se refiere al tipo de los antígenos de superficie presentes en el virus, hemaglutinina, tipo 5, y neuraminidasa tipo 1, exactamente como fue patentado el virus de la influenza porcina, H1N1, que ocasionó la siguiente pandemia apenas 2 años después de concluida la previa. En pocas palabras, es el mismo virus de la gripe aviar, al cual se le cambió el código genético de la proteína hemaglutinina, pero esta vez tipo 1, dejando la neuraminidasa igual tipo 1. Esto lo hizo más letal, como se vio posteriormente, pero aún así estas dos pandemias fueron más alarmistas que peligrosas. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud concluyó que la fiebre aviar, H5N1, se originó en un mercado de aves vivas en el continente asiático. Tremenda coincidencia con la actual pandemia, donde los expertos dicen que el nuevo virus SARS-CoV-2 apareció en un mercado de venta de animales vivos, en la provincia de Wuhan, China, y también concluyeron que el virus de la fiebre porcina, H1N1, fue contagiado de un cerdo al humano. ¿No te parece un poco extraño que en todas estas pandemias los animales sean los únicos involucrados? Desde nuestra posición científica te diremos sin lugar a dudas que te están engañando, pues ya te mostramos la patente del virus de la fiebre porcina, y más adelante te mostraremos la patente del virus del SARS, pues tenemos la información que el primer virus, del SARS-CoV-1 es un virus de laboratorio con código genético del virus del sarampión y virus de la parotiditis. Para finalizar este capítulo te preguntamos: en las pandemias de la fiebre aviar y porcina previamente descritas, ¿viste a gente desplomarse en las calles y morir asfixiados? ¿Viste a gente siendo quemada en basureros, a policías abandonando cadáveres en las esquinas, la gran cantidad de contagios y muertes? ¿Sellando los edificios para que la gente no salga a la calle? Creemos y estamos seguros que no. Quédate en casa y cuida tu salud y la de tus familiares, que esta historia apenas está comenzando.